Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Hoy viajamos hasta Oriente Medio para conocer más de cerca el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que se ha recrudecido de nuevo en plena guerra de Ucrania. ¿Casualidad? Ya pueden estar ustedes seguros de que no. El escenario internacional es un complicado juego de ajedrez en el que las fichas son de muchos más colores que blanco o negro y que, como cuerdas de instrumento, se hacen vibrar según el interés del momento. Esta escalada supone un nuevo frente para Rusia y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC o CSTO por sus siglas en inglés, que viene a ser eso como la OTAN rusa y que obliga a la defensa común entre Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. El conflicto entre estos dos países implica a fuerzas regionales como Israel, Irán y Turquía. Por eso es importante conocer lo que hay detrás de las noticias que muchos medios comentan, pero que no explican. Esto, precisamente, explicar y comprender las razones de unos y otros, es lo que haremos a continuación. Comenzamos. Bueno, para empezar, saludamos a nuestros invitados de hoy. Por un lado, Haik Kasamanyan, ¿bien dicho? Sí. Vale, más o menos. Abogado y politólogo armenio, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas y muchísimas gracias por la invitación, que es un gesto enorme por vuestra parte, porque hay que evidenciar un poco lo que está pasando y la verdad una de las cosas que más nos cuesta es evidenciar, ¿no? Bueno, para eso estamos aquí y para eso vamos a profundizar contigo, además como visión armenia, que creo que además falta en general, al menos en la perspectiva española. Y a otro que ya conocemos también en este programa, Juan Carlos Nito, y más programas de la cadena. Bienvenido. Encantado de estar aquí otra vez. Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias. Bueno, antes de dar comienzo a un vídeo para que en casa los espectadores comprendan cuál es la base del conflicto, vamos a hacer un apunte rápido general. Empezamos contigo, Haik. ¿Cómo podrías resumir rápidamente para... Bueno, para hacer un resumen rápido, realmente este conflicto es parte de un conflicto milenario, es decir, es un capítulo más de un conflicto milenario. O sea, digamos que hubieron unas migraciones túrquicas que se sedentarizaron en la región y los armenios, digamos, se quedaron pillados entre dos pueblos túrquicos que divergen en cuanto a la religión. Entonces hemos tenido pues diferentes capítulos a lo largo de la historia y este simplemente es uno más. Juan Carlos. Sí, estamos al borde de la tercera guerra, solo con decir la tercera, pues la tercera de las últimas de Nagorno-Karabaj o en ruso o la República de Artsakh. Qué pesadillas son los nombres armenios caucásicos para los españoles. Y pues desde el siglo XX a.C., ¿no? O sea, la zona caucásica es famosa por estar siempre guerra. Bueno, es una parte, digamos, es una encrucijada de civilizaciones, digamos que esa parte del mundo, pues si quieres ir de África al norte de Europa, pues cruza, si quieres ir de India a Europa occidental, cruza, entonces, claro, es una zona muy codiciada. Cualquiera que está huyendo de algo pasa por allí y se puede quedar, en los últimos 4.000 años. Bueno, luego hablaremos también de la perspectiva internacional, porque la región es muy importante, no solo por el conflicto actual en el que estamos, sino también por el devenir del futuro que estamos hablando. Hablaremos de China un poquito, de todo lo que se llama como la ruta de la seda, la importancia de Irán, la importancia de la región. Pero bueno, ahora hablamos de eso, como decía al principio. Vamos ahora a ver una pequeña pieza que nos explique qué es lo que ocurre, que recordamos hace 15 días, hace apenas 2 semanas, hubo un nuevo conflicto fronterizo con decenas de muertos y es lo que vamos a analizar. Ahora vamos a verlo. Nuevos enfrentamientos fronterizos entre Azerbaiyán y Armenia. El conflicto llevaba paralizado desde 2020 por mediación de Rusia, hasta que esta madrugada el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, advirtió a Putin de la situación. Este conflicto viene de lejos, en concreto desde la Edad Media. La región de Nagorno-Karabaj, situada entre ambos países, es el foco de los conflictos. La mayoría cristiana de la región reclama anexarse a Armenia, en contra de la población musulmana y azerí. Azerbaiyán cuenta con el apoyo de Turquía y parte de Europa. Claro, y ahora más, ya que el país va a aumentar los envíos de gas a la Unión Europea. The European Union has therefore decided to diversify away from Russia and to turn towards more reliable, trustworthy partners, and I'm glad to count Azerbaijan among them. You are indeed
a crucial energy partner for us. Por su parte, Armenia está bajo el paraguas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que agrupa a Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Cualquier ataque contra uno de estos países miembros será respondido por la organización. El momento elegido por Bakú es muy oportuno y abre un inesperado frente para Putin en uno de los momentos más delicados de la guerra en Ucrania. Ahora, Azerbaiyán exige un corredor que une las dos partes del país y Ereván se niega a aceptar esa reclamación. Por el momento, el conflicto ha generado 49 bajas en las bases armenias y aunque se anunció un alto al fuego, no se ha respetado. La situación se mantiene tensa. Bueno, Haik, este es el resumen Bueno, de la última tensión del conflicto. No han actualizado los datos de los fallecidos, o sea, es el triple ya, porque claro, los datos últimos, pues ya digamos, incluso hemos tenido suerte que algunos soldados desaparecidos han aparecido, pero los fallecidos son 149. ¿Y eso por el lado armenio? Por el lado armenio. Pues solo sí, por el lado armenio. Por el lado armenio. Claro, la parte atacante con superioridad aérea pues ha tenido menos, o sea, en un conflicto planificado, digamos, pues la parte atacante puede tener menos, cuando no es a distancia, digamos, la guerra, ¿no? Y ahí podemos ver en pantalla el mapa, en la frontera justo entre Armenia y Azerbaiyán, Sí. y la región de Nagorno-Karabaj, que explícanos o explicadnos los dos, ¿por qué tiene relevancia? ¿Qué parte, si es que ha pertenecido a alguna parte de Azerbaiyán o Armenia históricamente? Y luego, porque hay algunas informaciones de fuentes abiertas, OSINT y demás, que aseguran que no es tanto el conflicto de Nagorno-Karabaj, sino que realmente Azerbaiyán ha pasado a posiciones ya realmente dentro del territorio armenio, que incluso ha ido más allá, o sea, ha avanzado más allá del conflicto tradicional, digamos. Bueno, Este es el mapa nos revela una cosa que es verdaderamente rara en el mundo. Y es, vemos a Azerbaiyán en verde, ¿no? a la derecha, y vemos a Armenia en naranja a la izquierda. Entonces, el punto central rojo que veis ahí, ahí está, Nagorno-Karabaj, ¿no? Entonces, Armenia tiene un trozo dentro, vamos a decirlo así, ¿no? Dentro de Azerbaiyán, y Azerbaiyán tiene un trozo al otro lado de Armenia. Lo cual es una situación que tiene que ser conflictiva. Claro, porque ¿cómo hace una... pero la pregunta es ¿cómo se ha configurado este Exacto, mapa? eso Es una cosa la gran soviética pregunta. y previo a los soviéticos. Bien, ahí está la clave. Vale, pero ya la geografía es muy determinante. Sí. Entonces, con una geografía como esta, no hay manera de que no haya conflicto. Porque es que para ir al otro lado hay que pasar por el lado del enemigo, ¿no? Entonces, es imposible tener paz así, ¿no? Entonces, los soviéticos... cuando tanto Azerbaiyán como Armenia, corrígeme Kai, pero creo que lo diré bien, se independizan del Imperio Ruso en la caída, son muy pronto incorporadas por la Unión Soviética como la República Socialista de Armenia y la República Socialista de Azerbaiyán. Pero étnicamente la zona de Nagorno-Karabaj, que es un nombre ruso, étnicamente tiene una proporción de armenios muy, muy grande, y entonces se decide hacer las cosas así, dentro de la manera de pensar de los soviéticos. Y mientras hay imperio soviético, que también lo es, evidentemente, pues hay paz. Pero cuando cae la Unión Soviética, pues ya inmediatamente, daros cuenta, empieza la primera guerra de Nagorno-Karabaj hasta 1994, que él ha vivido en primera persona como niño y como adolescente. Después la Segunda Guerra. La Primera Guerra la ganan los armenios, más o menos. Cuando hablamos de victorias, ¿son de victorias definitivas o son victorias pírricas? Mucha tensión. La Primera Guerra es la más larga, la más definitiva, sin duda. La Segunda Guerra es muchísimo más corta. La gran diferencia es que uno fue espontáneo y este deliberadamente planificado. O sea, la Primera Guerra espontánea, digamos, como consecuencias naturales por la caída de la Unión Soviética. Claro, surge, de hecho acelera la caída de la Unión Soviética, sí, porque la Unión Soviética no fue capaz de mantener el uso de la violencia legítima en su propio territorio, no administraba el uso de la violencia legítima, y además tomaron decisiones erráticas. Porque volviendo al tema de la configuración de las fronteras, habría que decir que existe un concepto geográfico que ruego a los espectadores que lo busquen en Google, que se llama meseta armenia. La meseta armenia es un área que cubre aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados. La República actual Armenia tiene 29.800 metros. O
sea, menos de 10 veces. Entonces, ese es el territorio, pero claro, no habría que plantearse que la meseta armenia es Armenia, porque sería irredentismo. A día de hoy eso es un concepto geográfico, pero eso es lo que viene a evidenciar que digamos, al menos históricamente, pues es un territorio, el hábitat natural del pueblo armenio, ¿no? Entonces, llegado, digamos, haciendo un salto histórico, cuando, digamos, el nacionalismo turco, el gobierno de los jóvenes turcos triunfa en Turquía, no estaba claro el rumbo que iba a tomar. Entonces, en una especie de negociaciones con la Unión Soviética, en 1921 se firma el Tratado de Hermandad Turco-Soviético. Entonces, algunos autores señalan que en una especie de guiño político, Stalin, el 5 de julio de 1921, sin consultar con nadie, mediante un decreto, Qué raro, pues eso por parte de Stalin. decide incorporar Nagorno-Karabaj, habitado por mayoría armenia cristiana, a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Esto a nivel interno pues no tiene relevancia, a nivel externo posteriormente sí, porque es como hacer un cambio de poner una provincia en otra, como si poner Zamora en Galicia y las autonomías desintegran y luego los zamoranos dicen yo no soy gallego, ¿qué pinto aquí? Dicen, lo siento, que reconocemos la última frontera administrativa. La diferencia es que los gallegos y los zamoranos son católicos y hablan lengua neolatina, nosotros no, o sea, tenemos religiones diferentes y lenguas diferentes, o sea, nosotros somos indoeuropeos y nuestra religión es la Iglesia Apostólica Armenia y ellos son de mayoría chií y hablan una lengua uralo-altaica de la familia túrquica. Por eso, digamos, la modificación de las fronteras soviéticas en su seno estalló posteriormente. Un poco así, a grosso modo, pues el follón de Ucrania más o menos puede tener un cierto paralelismo. O sea, en el 54 Khrushchev, digamos, cede a Ucrania un territorio habitado por Rusia, en fin, o sea, digamos, se aceptó porque hay un principio en el derecho internacional público que es el uti possidetis iuris, que para salvaguardar la seguridad y la paz reconocemos la última frontera administrativa. Entonces, claro, aplicando eso a la Unión Soviética, pues de aquello barro estos lodos. Estos lodos, sí. Vamos a ver si podemos ver el mapa de la región, porque Sí, como decíamos ya al te principio, digo la última cosa que es tenía pensado decir. la importancia de entender sobre el mapa los conflictos, ¿no? A ver si lo pueden poner, compañeros. Y entonces ahí, como uno tiene que pasar por el lado del otro, Ahí lo tenemos. Bueno, esto es el mapa de la región general, no solo del conflicto, ¿no? vemos la presencia impresionante de Turquía. Es a donde quería llegar. No, es decir, que de alguna manera los conflictos que estamos viendo ahora, siglo XX, sobre todo principios del siglo XXI, muchos son fruto del diseño de ciertos territorios con escuadra y cartabón. Hablamos incluso después de la caída también de la Unión Soviética, Oriente Medio por parte de los británicos especialmente, también los franceses tuvieron lo suyo. Sin duda. Pero claro, aquí hablamos también de algo que está entroncado, digamos, en el ADN de la región. Hablamos de los turcos, antiguo Imperio Otomano, los conflictos históricos con Armenia, pues la religión, que luego hablaremos de temas Un religiosos. genocidio. Sí, eso es luego queríamos Tenemos a tratar eso. Turquía como una potencia que siempre ha sido la región con el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, que cometió el genocidio armenio, por mucho que ellos lo nieguen, ¿no? Mataron a 1 millón de armenios, ¿no? Y tenemos a Azerbaiyán, que es también un país túrquico. Hay que comprender que los armenios, cuando ven a Azerbaiyán, lo único que ven es una extensión de Turquía. Y es un país túrquico, de lengua túrquica, de cultura túrquica, etcétera, etcétera. Vamos, de Entonces, hecho ellos dos se dicen dos estados y una nación. Vamos. sí, no que Armenia tienen vendría a estar problema en medio tocando las reconocer narices, Claro. ¿no? sus raíces túrquicas. Entonces puedes ver claramente que Armenia ahí, culturalmente, históricamente, pues es un país rodeado que siempre ha buscado la potencia dominante del mundo. O sea, siempre era, ¿con quién nos buscamos? ¿A Roma o a Persia? ¿A los rusos o a Occidente? Persia con Irán, que está así. justo debajo. Es decir, es que, Claro. es que al fin y al Entonces cabo hay unas potencias muy es un grandes melting pot brutal. y hay una zona, que es esa zona caucásica en la que está Azerbaiyán y está Armenia, en que siempre están mirando hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, Azerbaiyán y Turquía tiene por un lado los rusos, por el otro los turcos, por el otro los iraníes, ¿no? Y eso, pues, y Occidente relativamente cerca, porque esto no está en el Extremo Oriente. Esto es una zona del Cáucaso de donde viene nuestro petróleo y nuestro gas. Bueno, ya lo decía en el vídeo que hemos visto Ursula von der Leyen,
von der Leyen, como se quiera pronunciar, que ahora considera a Azerbaiyán socio estratégico. Sí, pero es una foto, Javier, es una foto porque... Obviamente, pero tiene implicaciones, igual que ha lanzado... Políticas, desde luego. Ha lanzado recientemente otras declaraciones diciendo no podemos cometer el mismo error que hemos cometido con Rusia, con China, de la que se depende en gran parte de las materias y de la industria manufacturera. Por lo tanto, estamos viendo una recolocación estratégica de Europa. Y cuando digo Europa también hablo de Europa como apéndice de otanista anglosajón. Sin duda. Y de Azerbaiyán también, que se ha pasado con todo a Occidente. Exacto. Se ha cortado un cordón que tenía con Rusia, al que a veces le pedía ayuda y luego le parecía demasiada ayuda, porque los rusos influían mucho en Azerbaiyán, pero ahora lo ha cortado todo. Ya está. Y una de las razones, digamos, por lo que no aparece este tema, al menos en proporción del conflicto de Ucrania, por ejemplo, es porque, digamos, el socio de la Unión Europea que se ha buscado es una dictadura. Entonces, mejor omitir la información que evidenciarlo, ¿no? Entonces, ya te digo, y además existe algo Sí, porque eso de las dictaduras no casan con los valores europeos que... Pero a eso iba. Lo que te quiero explicar, y a los espectadores, es que ruego que busquen, digamos, todos los parámetros, índices más conocidos de democracia que existen, The Economist, International Transparency o el Freedom House. Armenia es, o sea, para que los espectadores entiendan, Armenia es mayor democracia que Ucrania y es atacada por una autocracia mayor que Rusia. Es decir, que existe un conflicto así y te hacen como a los caballos para que veas esto. O sea, realmente, ya te digo, y tratan de venderte como si fuese una lucha de democracia contra tiranía, cuando existe uno en proporciones épicas que lo están tapando por... Bueno, y ahí tenemos, has dicho Azerbaiyán, pero está China, está Cuba, es decir, está Venezuela. Quiere decir que bueno, ahora están haciéndose amigos con todo. O sea, ya el eje del mal quitan la etiqueta porque necesitan el petróleo. Entonces, esas categorizaciones un poco, digamos, subjetivas que hubo... No, completamente maniqueístas, buenos y malos. Claro, al final, si yo consumo tu petróleo, eres bueno. Parece que el criterio es ese, ¿no? Pero en el caso de Azerbaiyán es un asunto, como decía Javier, más político, porque Azerbaiyán ahora mismo está suministrando unos 4.000 millones de metros cúbicos. Promete triplicar, que tampoco es verdad que se va a llegar a 21.000. Va a llegar a 21.000, pero en el 2027. Sí, es que, aunque dé al grifo todo lo que pueda abierto en este momento, no llega ni a darle 4.000 más. Y eso, en los 150 millones que teníamos de los rusos, es nada. O sea, quiero decir, yo creo que tienes mucha razón cuando es la foto de... Bueno, hay otro país más que es Bakú, ya sabes lo que decía Lenin de Bakú, ¿no? ¿Por qué vamos a tomar Bakú? Y dice, no deberíamos, somos revolucionarios, no podemos invadir a un país así, soberano y tal. Y dice, la Unión Soviética, dice Lenin, es imposible sin el petróleo de Bakú, así que invadidla. No, se acabó. Y entonces, lo que ocurre es que no es tanto lo que van a suministrar, sino hacerse otra foto más con un país que todos sabemos que tiene mucho petróleo y mucho gas, aunque no vaya a ser para nosotros. Y entonces parece que estamos haciendo algo por la autonomía energética. Yo creo que esa foto tiene que ver mucho más con eso que con la realidad con lo que vamos a tener de petróleo y sobre todo de gas, porque los oleoductos son los gasoductos son los que son a rusas, el gran contrato del siglo de Bakú, que se le llamó así, el contrato del siglo del 1994. De 1994, los azerbaiyanos se preocuparon porque entraran absolutamente todos. O sea, es que estaban los ingleses, los lidera árabes, BP, o sea, el que tiene la sartén por el mango es la ingleses, como ha dicho Petroleum. Javier, tienen una presencia en la zona. De hecho, a mí lo que me llama la atención en la guerra de hace 2 años, o sea, como una multinacional como la BP felicita a un Estado por una agresión. Porque es la compañía de las Indias Orientales del siglo XXI. O sea que, claro, no puedo decir esa palabra aquí, pero ya sabemos lo de... ¿Es un HDP? Sí, pero es nuestro HDP. Sí, ya sabíamos lo que era Saddam Hussein, Gaddafi, hasta que ya no le sirve porque digamos que el alumno intenta aventajar al maestro, ¿no? Pero sí que es cierto que en esto, sobre todo, y la importancia para el espectador, ¿no? Uno ve noticias de estos conflictos en general y piensa que son conflictos locales, típicos, fronterizos, un conflicto de granadas de mano, digamos, ¿no? Un par de granadas, un par de tiros.
Y después hablando intermediación de países terceros, principalmente potencias importantes, pero claro, te hablan de una intermediación, como si realmente fueran amiguitas de la caridad, ¿no? O monjitas de la caridad, como una ONG, voy allí y digo, no os matéis. No, obviamente hay intereses detrás. Rusia estaba en la región de Nagorno, si no me equivoco, desde hace 2 años, como una especie de contención, de paz. Es el garante de la paz, claro, y de los corredores. Claro, digamos los cascos azules de la OTAN rusa, ¿no? Lo que decíamos en la introducción. Al Servicio Federal de Fronteras ruso se le encarga la seguridad de los corredores. Claro, pero por otro lado tenemos a Turquía, OTAN, Estados Unidos, Reino Unido. Si queréis hablamos también de las relaciones entre política y religión, ¿no? El extraño apoyo de Israel a Azerbaiyán, teniendo en cuenta que uno es musulmán y Israel son judíos. Claro, y eso es importante que el espectador lo tenga en cuenta. Es decir, estos conflictos no surgen de la nada y tampoco es una nueva escala de una tensión histórica, ¿no? Es decir, se encienden la llama cuando interesa, hacemos un chispazo aquí, hacemos un chispazo acá. En este caso, por la reestructuración quizá también de la Unión Europea en cuanto a relaciones internacionales o a política. Sin guerra de Ucrania, Armenia no estaría en esta situación límite. Eso está claro, porque es una debilidad de Rusia. Rusia es el aliado defensivo, Rusia está débil, no puede abrir un segundo frente para que lo entienda el espectador, ¿no? No puede permitirse Rusia ir a defender como está obligada por su propio tratado a Armenia frente a Azerbaiyán, que sería enfrentarse a Turquía. No puede. Entonces, alguien en internacional, como todo el mundo sabe, pues la gente huele la debilidad, aprovecha la ventana de oportunidad y es lo que ha ocurrido en este caso. O sea, no es porque esto estuviera en una escalada, como tú dices, que estaba prevista y tal. No, es una ventana de oportunidad que abre la debilidad rusa frente a Turquía y sus, iba a decir socios, pero es que son sus familiares, no son sus socios, ¿no? Realmente, digamos, efectivamente existe una relación muy estrecha con el conflicto de Ucrania. Bueno, Rusia, digamos, la OTSC, que teóricamente tiene la misión, la OTAN rusa, que tiene la misión de intervenir, realmente, como la OTAN, es un organismo disfuncional. No, eso te iba a decir, que si la OTAN tuviera que entrar cada vez que hay un conflicto entre Estados miembros, madre mía, si no hubiera parado. Si no se ponen de acuerdo en política exterior, difícilmente se puedan poner en un acuerdo para una intervención armada. Entonces, claro, en la OTSC hay países túrquicos, porque, digamos, para un español medio se le escapa. Por ejemplo, el conflicto entre Tayikistán y Kirguistán, existe un trasfondo parecido, conflicto indoeuropeo túrquico. Entonces, aquí el tema armenio, más que religioso, que sí existe componente religioso, pero, por ejemplo... O sea, Claro, pero ese componente religioso digo que se explota, es decir, fuerzas extranjeras a través de servicios de inteligencia y demás, ¿no? Que calientan, ¿no? Van Mire, por ejemplo, Lo digo, perdón, ya ahora te dejo, porque creo, no sé si es porque soy un conspiranoico brutal, pero que de repente haya habido revueltas en Irán en un mismo momento en el que tenemos a Armenia también con el conflicto me parece demasiado casual. Y recordemos, los espectadores recuerdan a nivel internacional o en política en general, nunca nada pasa por casualidad. O digamos también quizá cómo se magnifica un hecho, que puede ser mayor o menor trascendente, a través de los medios de comunicación que recibimos nosotros, ¿no? Porque aquí parece... Perdón, con respecto a Rusia, ¿no? Es decir, vale, mucha gente está saliendo de Rusia, cierto, pero es que han conseguido 1.200.000 apuntados. O sea, que si eran 300.000, pero es que tienen 1.200.000 que se acaban de apuntar a fila. O la mitad, pero... O la mitad, pero que no es como se nos pinta de que la gente está huyendo. Esto es igual, ¿no? Es decir, en Irán hoy hay un conflicto con el tema de la mujer y cada vez que quiere ser más occidental, pero se nos llega una magnificación de un régimen que está a punto de caer, que creo que no es así, a menos por ahora, ¿no? Y en este caso de Armenia podemos... De hecho, quizá los armenios y los persas hemos tenido, o sea, cuando nosotros fuimos el primer país que nos convertimos al cristianismo, incluso los persas cuando eran paganos nos atacaron para que volviésemos al paganismo, ¿no? Incluso ellos, después de adoptar el Islam, ya después de ese choque paganismo-cristianismo, nos han respetado históricamente. O sea, al menos en temas de masacre, o sea, en términos comparativos como Turquía. El conflicto armenio realmente, o sea, lo que nos une con los persas, que nosotros es que somos autóctonos de la región.
Entonces, se puede, digamos, abordar este conflicto de distintas maneras. Es decir, autóctonos versus recién llegados, pues mira, es una clave, sí, porque es que realmente... ¿Quiénes serían ahí los recién llegados? A partir del siglo IX, siglo X, cuando existen migraciones túrquicas, la batalla de Manzikert en 1071 supone la apertura, digamos, de turquificación a Anatolia. Entonces, estas tribus túrquicas que vienen a Asia Central hacen una ruptura a la continuidad del indoeuropeo, porque tú antes de Gran Bretaña a la India, pues tú decías papá, mamá y era la misma palabra, o tú dices gato y es igual, cat, catú en armenio, kot en ruso, chat en francés, todo, o sea, existía una continuidad etnolingüística, incluso religiosa, porque, digamos, antes de la llegada de los turcos, de la sedentarización, Armenia pues tenía vecinos que, digamos, no había, de hecho, antiguamente existían los frigios, que era un idioma mutuamente inteligible entre los griegos y los armenios, era donde hoy está la capital de Turquía. Entonces, ya te digo, esta sedentarización abrupta en una de las cunas de la civilización humana, digamos, trae pues conflictos. Entonces, claro, digamos, es un conflicto de espacio vital, de quítate tú para ponerme yo. Entonces, claro, los persas saben esto, o sea, independientemente que tengamos religiones distintas, digamos, sabemos que existe un conflicto, digamos, de otro nivel o de otra perspectiva. Y la religión sí ha sido instrumentalizado, pero para los fines del panturquismo. Por ejemplo, cuando Shamil Basayev, el terrorista checheno, todo esto que le digo a los espectadores, si no lo encuentran, que os contacten y mando toda la fuente, que todo esto está en fuente abierta. Bueno, digamos. La invitación de Heike. Shamil Basayev, el terrorista checheno, fue a hacer la yihad a Azerbaiyán, o sea, matar a armenios cristianos. Y cuando se dio cuenta que le estaban instrumentalizando, dijo, mira, yo de aquí me voy, que yo he venido por la yihad y esto es un conflicto nacionalista túrquico. Cuando en el 2020 Erdogan fletó mercenarios y yihadistas los parados del Estado Islámico, hay grabaciones cuando les captan, les dicen, es una yihad, además os vamos a dar dinero. O sea, digamos, aunque luego el fin sea distinto, pero se instrumentaliza para perseguir fines. Y nosotros, a día de hoy, yo digo que somos como el hueso, digamos, atragantado en la garganta del panturquismo, una cosa así. Dentro de en la propia ciudad de Bakú, todo el mundo te repite cuando vas que no hay un problema religioso. ¿Dentro del país se refiere? Dentro del país no hay un problema religioso. La República de Azerbaiyán es el primer país de población islámica que se declara una república laica, ¿no? en el 18. Y los armenios, ¿cómo van a imponer nada? O sea, eso sería una cosa ridícula. El único componente religioso que hay es verdad que viene de Irán, porque hay mucha población azerí en el norte de Irán, y Irán ha intentado un poco influir en Azerbaiyán con una exportación religiosa. Pero como decía allí, pues últimamente las cosas están dando la vuelta, y esto de ser tan chiita, pues ya no es tan necesario. Entonces, ¿hay un componente religioso? Pues claro que le hay. Habiendo un país de mayoría musulmana como es Azerbaiyán y un país indudablemente cristiano como es Armenia en su historia, ¿no? Pues este componente está. Ahora, ¿esto es una guerra o un conflicto religioso? No lo es. El conflicto histórico-religioso. Ahora, claro, con el Imperio Otomano. Vamos a eso ahora, precisamente quería ir al claro. tema del genocidio, ¿no? No reconocido por Turquía, a pesar de todas las pruebas que hay, está completamente documentado. Perseguido quien lo denuncia. Perseguido quien lo denuncia en Turquía. Como el premio Nobel Orhan Pamuk. No toda la Unión Europea lo ha considerado como genocidio, cosa que también indica mucho por dónde van los tiros. Pero hay un avance brutal, o sea, digamos, para que de Rusia a España que esté reconocido, falta Ucrania y España. Sí, pero por eso que... Por cierto, que en España estamos persiguiendo cruces como para reconocer un genocidio de los cristianos. Hace 2 días, Manuel Gómez, que es el embajador de España ante Armenia, me sorprendió muchísimo, condenó el genocidio armenio, visitó el memorial del genocidio armenio. Es que para a lo mejor no le estás haciendo un favor diciéndolo. Para ser, digamos, un hispano armenio, digamos, que vives aquí, que añora,
Y esto supone como un primer paso tímido, no sé si es un acto de valentía individual. Pero claro, hay matices dentro del genocidio, porque es la población turca la que comete ese genocidio, es la población kurda, porque también aquí hay algunas fuentes que dicen que bueno, realmente los que llevaron a cabo, digamos, lo que ejecutaron realmente el plan, no eran tanto turcos, hablamos de la península más cercanos a Europa, sino la zona de los kurdos, con ese actual conflicto que hay con Turquía. Lo digo porque a los kurdos también, por otro lado, se les considera valientes luchadores contra el Estado Islámico y demás, pero en su pasado también tienen manchas de sangre, ¿no? Son agresores también. ¿Cuáles son las cifras? Se maneja 1 millón, pero ya sabemos que los números... No, es más, realmente. Los millones es gustan más. para redondear siempre hacia arriba. O sea... entonces, por saber... ya no es solo los que ¿cuánto murieron, hay de verdad y cuánto sino... hay... Perdón, y tú como armenio, ¿qué cicatrices hay en vuestra... Ahí eso voy, o sea, mente colectiva, ya, ¿no? no Como es, nación. ya no es los fallecidos, sino lo que pudimos haber sido. O sea, si no llega a pasar el genocidio haciendo una abstracción mental, hoy en día habría 20 y tantos millones de armenios. ¿Sobre una población de, perdón? ¿Cuántos hay ahora? 3 millones en la República de Armenia. 3 dentro, unos 10 fuera. Okay. En total, 7 fuera, en total 10. 7 fuera, en total 10. Porque claro, yo Sí, una hay población muchos como que... Hungría, para que el Claro, espectador se haga pero una los idea. españoles tienen que darse cuenta que eso es un país que tiene 3 en el país, pero que tiene 7 fuera. O sea, más del doble. ¿Tú te imaginas que España tuviera el doble de españoles fuera que dentro? Eso nosotros no estaría mal pensamos para ni algunas siquiera cosas, que pero existen. No parece que existen ni países así, ¿no? O sea, Claro, digamos, los... Bueno, es en el caso, perdón, como Israel, ¿no? Hay más judíos fuera de bueno, Israel que en estoy Israel. con el tema gallego. Los gallegos Eso tienen también, sí, más pero- fuera. Pero Sí, pero no es, o sea, que realmente los judíos, digamos, llevaban milenios dispersos. la diáspora. O sea, la diáspora, y digamos, es más una identidad, o sea, no quiero entrar en temas, digamos, pero es diferente. O sea, digamos, el judío que vive fuera lleva 2000 años, por así decirlo, viviendo fuera. Pero lo que me llama la atención siempre Y de ese ya pueblo es la identidad. la o sea, noción de pueblo allá donde esté, ¿no? Que eso quizá, bueno, como en Armenia también entiendo que pase, ¿no? O sea, como siempre ese amor a la tierra. O pasa en muchos perdida. países, Javier, lo que pasa es que nosotros estamos muy mal acostumbrados a no tener este amor a la tierra y no verle todos los días. Pero pasa con montones de países. Yo, por ejemplo, conozco los letones o conozco los polacos que enseñan a sus niños fuera cuando están en el exilio o la historia les lleva a alguna parte. Claro, como los españoles probablemente no hemos tenido ese problema, pues entonces no hemos cultivado eso, ¿no? Nos parece... Tuvimos en su momento con la Guerra Civil, que también un hecho magnificado, ¿no? Como todos los represaliados por el franquismo después. Pero sobre el conflicto regional, ¿cómo lo veis a nivel? ¿Cuál es la solución, si es que hay solución? Porque claro, no hay un ataque si no están envalentonados por una superpotencia detrás. Armenia entiendo que es más a la defensiva, es más pasivo que activo a nivel conflicto. no tiene capacidad. Si la esperanza es que la Unión Europea medie, No, la Unión Europea no va a hacer nada. no hay mucho futuro ahí para solucionar Claro, el conflicto. el asunto es que, honestamente, también hay que entonar un poco el mea culpa. La diplomacia armenia es un tanto disfuncional. Es decir, nosotros tenemos los mejores ingredientes, tenemos a Irán con nosotros y Estados Unidos es quien lo tiene. O sea, ambos condenan y dicen que no cabe cambiar frontera. O sea, no son equidistantes como la Unión Europea, que llama a las partes a desescalar. Alemania dice que necesita observadores independientes. No. O sea, digamos, esta gente... Sí, es un golpe al sobre pan la pan y mesa. al vino vino. Entonces ya te digo, nosotros tenemos a Estados Unidos, a Irán y a Rusia, digamos, que está omitiendo su papel tradicional de garante de seguridad como un primus inter pares. No puede. Y eso, bueno, no puede hasta qué punto. No puede. Lo digo porque, claro... Es que hay quien lo ve incluso como una trampa. A ver, Hay gente que lo ve trampa incluso como tirarle parece un ser que cebo es como una diciendo, trampa, sí. abre otro frente. ¿no? cuidado, es Sí, una trampa de para hecho- ratones. de hecho Sí, es una mi- trampa para ratones. Lo que digo es, claro, esto daña la imagen de Rusia, o digamos, como aliado. Una imagen que hasta ahora Rusia había mantenido en el conflicto sirio. Se mete Como un Rusia poder militar capaz de intervenir, proteger y defender y que a sin a contar sus con las socios. consecuencias de sus actos, digamos, se mete de por medio. Sí. ¿no? Porque Rusia, bueno, en parte
casi más en parte gracias a Rusia que parte de Estados Unidos, por todo lo que hay detrás, además de financiación de Estado Islámico, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, es Rusia quien realmente termina con el conflicto en Siria, aunque también es un conflicto latente. El problema pero, de claro, Armenia actual es que también hay un gobierno de terciopelo, de una producto de una revolución de color, y esto no ayuda. Es decir, si Rusia tiene que sopesar para mojarse, dice yo no voy a sacar las castañas de fuego a una revolución de color. Si hubiese un gobierno más afín, probablemente haría algo más. Entonces, claro... Perdón, ¿ahí te estás refiriendo al gobierno armenio? Sí, el gobierno armenio, digamos, es pro-europeo, aunque está en estructura rusa. El primer ministro de Armenia, cuando estaba en la oposición, llegó al gobierno en el 2018. Pues los 2 o 3 años anteriores, varias propuestas en Armenia para retirar a Armenia de estructuras lideradas por Rusia, que es la Unión Económica Euroasiática. Hubo propuestas y luego llegó a primer ministro. Claro, Rusia estas cosas lo tendrá en cuenta, además de la coyuntura internacional complicada. O sea, a nosotros nos complica un gobierno que, digamos, que no tiene buenas relaciones con Rusia, aunque oficialmente cordialidad, pero todos sabemos que hay en el trasfondo. Y luego el tema de Ucrania. De hecho, para que los espectadores nos entiendan, o sea, realmente ha habido... Los que intentan escalar esto es Azerbaiyán y Ucrania. De hecho, hace un mes, en la localidad de Paruj, en Artsaj, tanto Estados Unidos como Rusia condenaron el ataque de Azerbaiyán. Es decir, en medio de la guerra de Ucrania, Estados Unidos y Rusia dicen, parad, no escaléis esto, no queremos una guerra mundial. Bueno, esto es condenable. Permíteme también hacer de abogado del diablo. Bueno, hay que poner una vela, ¿no?, a Dios y al diablo, es como hace las superpotencias o cualquier país en este caso. No es descabellado pensar que Estados Unidos o, digamos, las redes intermedias de la OTAN hayan incentivado este conflicto ahora y después públicamente hacer una condena del conflicto. Yo no creo que sea tanto porque tiene una potencia que lo respalde, sino porque ya no tiene Armenia una potencia que lo respalde que se pueda permitir una intervención ahora. El diagnóstico es... Como decías todo antes, ¿no? Sin la guerra de Ucrania... No, sin la guerra de Ucrania esta situación es absolutamente impensable. Porque sin la guerra de Ucrania no tenemos a Rusia ocupada en un frente como lo tenemos ocupado. No quiere abrir un segundo frente. Nadie quiere abrir un segundo frente. Entonces, preguntabas cuáles son las bazas ahora. Pues las bazas de Armenia son verdaderamente escasas. Porque ya he mencionado varias veces los corredores. El foco de los azeríes está puesto en el corredor que va entre Nagorno-Karabaj y Armenia, que era un corredor con garantía francesa, rusa, también me parece que sí, estadounidense también, los que firman los acuerdos y dicen vamos a encargar al Servicio Federal de Frontera ruso la protección de los 2 corredores, el que va de Azerbaiyán a su otra república, y el que va de Nagorno-Karabaj a Armenia. Entonces, ¿qué han hecho los azeríes? Pues fundamentalmente se quieren cargar el corredor, porque los azeríes pueden ir a su república de Najicheván, pueden ir por Georgia, por Irán, que no Irán, y por Armenia. Por Irán, pero sí, pero la única manera en que los armenios y los de Nagorno-Karabaj pueden ir es a través de Azerbaiyán. Entonces, lo primero, cortar el cordón. Lo segundo, vaciar de población. Esto va a ser, este es el plan que tienen en la cabeza. Étnica. Cortar el cordón es el corredor, porque los rusos ya no están en condiciones, es un acuerdo hasta 2025, no están en condiciones ni garantizarle ahora, porque nadie le respeta. Entonces, primero cortar la comunicación, después hacer el vaciado. Les han dicho públicamente en estos últimos ataques, no queméis las casas, como la otra vez, porque la otra vez quemaron las casas para que no se quedaran los azeríes, y sacar de allí, dejarlo lo más vacío posible y empezar a mandar azerbaiyanos en un proceso de recolonización, como se han dado en la zona desde hace 4.000 años. Porque allí desde los asirios todo el mundo manda gente para los sitios, porque no vale con estar quítate tú que me pongo yo, sino que tienes que poner a alguien para que no vengan luego inmediatamente. O sea, eso es un proceso que viene con la geografía de esta zona. Y el futuro de los armenios, ¿de qué depende entonces? De la guerra de Ucrania. Efectivamente. De la guerra de Ucrania. Yo por eso, yo soy antiguerra de Ucrania precisamente por eso. Pero de la guerra de Ucrania... de cómo le vaya a Rusia en la guerra de Ucrania. Independientemente de quién pierda o gane, simplemente que al menos el aliado, al menos militar, en este caso ruso,
pueda recomponer fuerzas y enviarlas a Armenia. Ni a la siquiera haría zona de falta. conflicto. Mire, Ni el siquiera haría genocidio falta. incluso Sí, cuando... ya simplemente la posibilidad de que Rusia La mueva posibilidad ficha de que las ya pueda mandar hace ya que es estén más suficiente. tranquilos. Vale. El genocidio incluso cuando en la Primera Guerra Mundial, aprovechando la cortina de humo, los rusos retiraron la fuerza para reforzar el frente oriental, entraron. Las tres localidades que se salvaron del genocidio plantearon una autodefensa. Van, donde está el lago Van, la ciudad de Van, los armenios se salvaron porque a los rusos les dio tiempo llegar. Entonces, ya te digo, ha habido tradicionalmente, pero Rusia está omitiendo ahora mismo sus obligaciones militares. O sea, Porque está entendiendo de forma laxa. Rusia para su OTAN es lo mismo que Estados Unidos para la OTAN real, es decir, Claro. es la pirámide estructural. Claro, y luego Sin ella mira no hay sus nada. propios intereses. O sea, digamos, si Marruecos ataca a Ceuta y Melilla, pues Estados Unidos dice, no, se busca lo que sea a lo mejor para no mojarse porque no le interesa enfrentarse. No es un mal ejemplo. Sí. No es un mal ejemplo. No sé Bueno, si, claro, la superpotencia siempre se rodea de fuerzas pequeñas a las que usar generalmente también como carne Claro. de cañón. Y ahora no es el Véase mejor Ucrania momento en este para... momento, ¿no? Bueno, respecto a lo que quería comentar del corredor, o sea, la guerra de 2020 lo que permitió a los rusos volver a la zona, o sea, digamos, Azerbaiyán y Turquía habían planteado un blitzkrieg, una guerra relámpago, aprovechando la pandemia mientras buscamos respiradores, elecciones americanas, pues eso también atacar... fue una ventana de oportunidad. Entonces, ¿qué pasó? De repente, o sea, después de 44 días de guerra, derriban un helicóptero ruso en territorio armenio, el 9 de noviembre. Entonces, esto es un casus belli. Entonces, ¿qué hizo Putin? Putin lo que hizo fue un paso muy inteligente. En vez de declarar la guerra, lo que llegó esto trascenderá después de años. No sabemos a los acuerdos que llegaron en Sí, cuestión como de horas. el avión también Dijo, ruso tirado por Turquía. de hecho, el acuerdo trilateral de 9 de noviembre, horas después de derribar el helicóptero, es redactado personalmente por Putin y esto está reconocido por Putin, que le captaron las cámaras diciendo que lo voy a releer si lo escribí yo anoche. Entonces, ya te digo, el acuerdo... Me imagino a Putin diciendo, me estás llamando tonto. Sí, luego si quieres te enseño. Así es, o sea, que Putin reconoce que lo ha escrito él, el acuerdo trilateral entre Armenia y Azerbaiyán. Entonces, en este acuerdo, en el punto 6, conceden un corredor a Armenia para unir Nagorno-Karabaj, pero a Azerbaiyán no le conceden un corredor. Hablan de forma genérica en el desbloqueo de comunicaciones en el punto 9. Entonces, ¿qué pasa? Que Azerbaiyán, digamos, jurídicamente no tiene respaldo para pedir un corredor que lo quiere. Entonces, Azerbaiyán, ¿qué es lo que necesita? Necesita con Turquía transportar armas a Asia Central sin pasar por aduana. Y lo que le falta es el corredor atravesando Armenia, porque el enclave de Najicheván ya tiene, digamos, conexión con Turquía, una escasa frontera. Entonces, claro, luego llegan los turcos, digamos, meten los drones al enclave, a su otro estado, de la misma nación, como ellos llaman, pero no pueden pasar al otro lado. Entonces, su añoranza, los periódicos turcos, pues cuando las negociaciones... Hemos llegado al Pacífico, decían, ¿no? Entonces, claro, realmente... Rusia lo que hizo, digamos, les dijo, desbloqueo las comunicaciones, construir carretera, tú te comunicas con tu enclave, pero mi FSB ruso es el que va a controlar esas carreteras, que no va a ser un corredor soberano, que lo es el de Lachin. O sea, Azerbaiyán no controla el paso de Nagorno-Karabaj a la República de Armenia, pero al mismo tiempo dice... quiero un corredor pantúrquico, por así llamarlo, ¿no? Es el problema que lo está intentando rascar ahora en para base la gente, a la pero fuerza. es fundamental el tema de los corredores. Ahí tenemos otra vez el mapa para que se vean lo de los corredores, bueno, los posibles corredores en el territorio, pero luego también, sobre el mapa general que veíamos antes, si Rusia consigue sus objetivos en el mar de Azov, obviamente tendría cubierto las espaldas de alguna manera y podría hacer presión marítima también desde el otro lado, ¿no? Pero claro, estamos hablando de potencias regionales. En medios, encima de Armenia está Georgia, recordemos la guerra de Georgia, la creación de Osetia del Sur, república separatista tipo las de Ucrania, los rusos. Repúblicas tapón. Exacto. Y esto estamos hablando de eso, bueno, pero ¿qué pasa también con lo demás, ¿no? Es decir,
¿Hasta qué punto hay una injerencia de Israel, si es que existe? ¿Hasta qué punto hay una injerencia de Irán, si es que existe? ¿Si es que juegan un papel de intermediación o simplemente están vendiendo armas, enriqueciéndose unos y otros y juegan dentro de ese tablero para intentar neutralizarse unos a otros? Recordemos el conflicto entre Arabia Saudí e Irán por la predominancia del mundo islámico, dos formas de verlo completamente diferentes. Pero luego al principio también os comentaba el tema de China. Irán, toda esa región es clave para la nueva ruta de la seda china, que podría ver peligrar, no lo sé o hasta qué punto, toda la seguridad terrestre. La necesita esa seguridad terrestre para poder enviar material a través de los trenes, que no parece que se esté dando ahora precisamente en esa región. ¿Cómo veis esto? Hemos hablado de Estados Unidos, Rusia, etcétera. Ahora, ¿cómo veis a los terceros o digamos a los hermanos pequeños de la región? Es que, claro, el conflicto que se Nos queda poco tiempo, pero me gustaría cerrar con esto. También influye, porque realmente, mira, en las zonas que los azeríes capturaron en la guerra de 2020, y estuvo... Muy grandes zonas. Estuvo el ministro de Israel de Agricultura diciendo que estoy aquí en la frontera de Irán. Para Irán eso es como retarle. Y luego están en las zonas, digamos, donde capturaron a los armenios, poniendo lo que llaman Smart Village, pueblos inteligentes, que realmente lo que están haciendo, pues no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que están vigilando con medios, digamos, de guerra electrónica y este tipo de medios, pues están en la frontera iraní, con capital israelí, pueblos inteligentes llenos de antenas, granjas inteligentes que lo llaman. Entonces, Smart Farm, perdona. Entonces ya te digo, a Irán le disgusta que haya movimiento israelí en su frontera norte. Al mismo tiempo, el embajador de Israel en Azerbaiyán es un pirómano, de verdad. O sea, ya es una cosa como el Melnik que estaba en Alemania, que el de Ucrania, que la liaba mucho. Pues está igual, o sea, que es demasiado anti, o sea, no es... Es muy beligerante para ser diplomático. Sí, de verdad, o sea, que ya, o sea, no es una cosa que una etiqueta que le ponga, o sea, que no ayuda, es más, parece que desde Israel empujan a Azerbaiyán a más conflicto, o sea, al menos, ya te digo, revisas un poco la actividad del embajador y la verdad es, en fin... Pero ya te digo, y claro, uno amenaza a destruir al otro, el otro intenta... Sí, bueno, ya sabemos la retórica para calentar el ambiente. Juan Carlos, aparte de este pilar de seguridad para Rusia, de alguna manera, que estamos viendo... Es que es un estado tapón antiturco. Claro, ¿qué otros pilares ves o qué otras patas ves que se puedan romper o al menos hacer una fisura pues aquí dentro todas, del conflicto porque, como internacional? Has dicho, todos intervienen en beneficio propio. Esta idea de ver la zona y decir, bueno, por allí muy lejos están los chinos, pero aquí están los rusos, aquí están los turcos, aquí están los iraníes. Entonces, esta amistad, por ejemplo, israelí-zarí, es previa a la guerra de Ucrania y previa a todo esto, porque en el fondo es esa actitud de este diplomático que yo no conocía, o que es... Voy a poner ahí algo al lado de los iraníes, ¿no? ¿Y qué tengo? Pues Azerbaiyán. Entonces, ¿por qué van a ser mis amigos antes que empezara esta ola de amistad entre países musulmanes e Israel, como puede ser Marruecos, etcétera? Pues esta amistad es previa. O sea, era la única del mundo, ¿no? Y lo es porque Azerbaiyán está al lado de Irán. Esa es la razón. Entonces, por lo que preguntabas, que ahora te importa mucho, hay una recomposición completa de todo, como bien sabemos. Ya tú y yo lo hemos hablado a veces. Mi teoría final de esto es que los americanos han dicho, como no podemos gobernar el mundo entero, vamos a partirlo otra vez en dos y vamos a gobernar nuestra mitad, ¿no? Yo, el resultado que tengo hasta el momento de todo lo que está pasando es este. Y entonces, en el otro lado, ¿quién va a estar? Pues va a ser más multipolar, porque la Unión Europea no cuenta nada y todos estos países es solamente americano, esta mitad del mundo va a ser solamente americana. Pero en el otro lado va a ser un poco multipolar. Y ahí juegan unos cuantos. Juegan los chinos, juegan los iraníes, juegan los rusos, básicamente. Y países muy grandes, como los indios, como toda esa población que no ha condenado a Rusia. India se posiciona de forma determinante, porque digamos el eje... Tenemos poco tiempo, sí, termina. Resumo, además es un eje súper curioso, porque digamos está Pakistán, Turquía, Azerbaiyán y luego... El cuarto es el Israel, pero Pakistán expresamente en el pasaporte pone que esto no vale en Israel. O sea, realmente ahí coinciden unos intereses incluso antagónicos. Entonces, esta zona
es una zona nueva caliente de la nueva Guerra Fría. O sea, esto ni aunque se acabe la guerra de Ucrania, se va, porque es una zona muy importante para todos. Muy importante, sí. Y mientras tanto, pues el pueblo sufre y claro, cuando está en una posición débil, porque claro, convertir petróleo en petrodólar y comprar armamento es algo muy sencillo. O sea, el desequilibrio, la brecha armamentística es imposible igualar. Pues con estas palabras nos quedamos, estaremos pendientes de cómo se desarrolla el conflicto, contaremos nuevamente con vosotros. Gracias por estar aquí esta noche. Haik Casamanyan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por dar oportunidad, digamos, para, además, para hablar la visión desde un punto de vista armenio, que no se suele tener, es siempre de agradecer, así que un placer. Gracias. Cuando y Juan Carlos Nieto, profesor del CEU, Encantado. muchísimas gracias de nuevo. Siempre. Y a todos ustedes, gracias como siempre por estar con nosotros. Les dejamos ahora con La Alternativa y nos vemos el próximo día aquí a las 9 de la noche.